Bienvenidos a una nueva edición de Por Dónde Vamos. En esta oportunidad tenemos el placer de entrevistar al periodista Mariano Barrio. Mariano, gracias por atendernos. Gracias a usted por venir a mi casa. Y un gusto. Bienvenido, sí, gracias. Primer análisis que siempre hacemos es cómo estás viviendo la actualidad política, ¿no? El gobierno de Javier Milei, a estos 9 meses ya de la nueva gestión del gobierno libertario. Te diría que casi 10 ya, porque 10, ya sí. estamos en el mes de septiembre y hay que contar diciembre también, con lo cual son 10 meses. Yo lo veo con gran preocupación. Por un lado, yo a Javier Milei lo analizo desde dos planos, ¿no? Entre otros, pero básicamente, uno, el plano político, que Milei prometió una modalidad política que después resultó todo lo contrario. Dijo que él era el que venía a pelear contra la casta y terminó gobernando con la casta dentro y con medidas en contra de la clase media y en contra de los sectores más vulnerables, como los jubilados. Eso por un lado. Y por otro lado, en su visión económica. Él es un convencido de que va a solucionar la inflación y que solucionando la inflación, con eso el país solo va a empezar a caminar, no hace falta políticas proactivas, ni políticas públicas, ni incentivos a las empresas, ni incentivos a las pymes. Solamente bajando la inflación va a empezar a haber trabajo en la Argentina, la gente va a ganar más en sus salarios, los empresarios se van a enriquecer y la Argentina va a ser próspera. Y yo no lo veo así. Yo lo que estoy viendo es que si bien la inflación se está desacelerando, pero cuesta, porque ya van varios meses que venimos entre 4, 4,2, 4, casi 4, alrededor de 4. Aunque, digamos, se ha desacelerado, la inflación continúa, pero continúa desde un nivel muy alto. Es decir, la gente todavía no recompuso sus salarios. Todavía a la gente le cuesta llegar a fin de mes, al asalariado medio, que gana 600.000 pesos, 700.000 pesos, que antes, hace 2 años, un año era una fortuna, hoy no llega a fin de mes, no llega al día 15. Entonces, creo que a ese asalariado, con el 4% de inflación, por lo general el 4% en el INDEC se termina traduciendo en el 10% para la familia, porque la familia gasta en los consumos que tienen más inflación, el alimento, el colegio, el club, la clase de los chicos, la ropa. Esos sectores tienen mayor impacto inflacionario, con lo cual lo veo difícil, veo que le está costando estabilizar la economía y más allá de algunos signos positivos en cuanto a los mercados, los bonos, las acciones, no veo reactivación en la economía. Es más, lo que veo, más allá de un rebote pequeño en la industria y la construcción en los últimos días, ha habido una caída abrupta del consumo, 20%, las jubilaciones bajaron el presupuesto un 20%, la industria cayó el 16%, la construcción el 30%, y eso se traduce en menos trabajo, menos salario, menos consumo y por lo tanto menos inversión. Entonces, tampoco me parece que esté bien enfocado en lo económico. ¿Te sorprende algunas cuestiones de este gobierno en lo discursivo más que nada? Me sorprende el grado de virulencia porque todos sabíamos que Milei iba a ser un presidente excéntrico. Yo lo he tenido muy, muy de cerca a Javier Milei. Me considero que he sido su amigo en un punto, en una época, porque nos tocaba compartir momentos en distintos canales de televisión, en A24, en distintos programas. Incluso llegamos a charlar cotidianamente y yo lo veía excéntrico, pero lo veía como un tipo con buenas intenciones. Tal vez no coincidía en todos los temas de Milei, en su ortodoxia rajatabla, pero sí en el núcleo central, que había que bajar el gasto, y sigo pensando que hay que bajar el gasto y demás. Pero Milei no bajó el gasto. Algún gasto bajó, pero no lo que hizo centralmente, los 15 puntos del PBI que él dice que bajó, en realidad son 15 puntos del PBI que le sacó a la clase media, a los jubilados, a la industria, a las pymes, al sector privado. No se la sacó al Estado. ¿Por qué? Porque cuando vos barrés con la obra pública, le estás quitando la plata a las constructoras.
si vos dejas de pagarle las obras que ya hicieron las constructoras, le estás quitando guita a las constructoras. Cuando vos licuás la jubilación, le estás quitando el haber a los jubilados. Cuando vos retraés las transferencias a las provincias, le estás quitando el salario a los docentes, el subsidio a los transportes, y las provincias, en lugar de absorber ese menor ingreso, lo que hacen es darse vuelta y cobrarles impuestos a sus habitantes y los municipios también. Entonces hoy los municipios ponen tasas porque no reciben plata, las provincias ponen impuestos porque no reciben plata, entonces al final el ajuste lo termina pagando la gente. No lo hizo el Estado el ajuste. Y esto es una de las principales faltas de cumplimiento, para mí, a mi gusto, que tiene Milei. Es sus promesas incumplidas, ¿no? Dijo, vamos a recortar el ajuste del Estado, pero el recorte del gasto lo está haciendo el sector privado, lo estamos haciendo nosotros. Cada uno en su medida, cada uno tiene que gastar menos en sus propios gastos, en sus alimentos, en sus salidas, en su recreación, en los gastos para el colegio de sus hijos. Entonces, creo que Milei ha incumplido una de sus principales promesas, la principal, que es bajar el gasto público. Le bajó el gasto a los privados. Y además, él habló de dolarización. Dijo, ahora con la dolarización, incluso hasta le mostró el celular, ¿viste? A Fantino dijo, ¿querés ver en mi celular? Acá tengo quién me va a prestar los 10.000 millones de dólares. Nunca vinieron los 10.000 millones de dólares. La dolarización nunca ocurrió y lo único que ocurrió fue la dolarización de los precios, no de los salarios. La gente votó pensando que iba a dolarizar sus salarios, es decir, que su salario iba a valer más, porque la moneda iba a valer más y que a lo mejor iba a cambiar los pesos por los dólares y la gente iba a ganar en dólares. Esto es lo que pensó el argentino medio. Nada de eso ocurrió. Hoy seguimos con los salarios en pesos, retrasados, cada vez más retrasados, las jubilaciones cada vez más retrasadas, los cuentapropistas tienen cada vez menos trabajo, los autónomos tienen cada vez menos clientes y los precios están dolarizados y están más altos en dólares que en Estados Unidos, que en Europa, o que en Chile, o que en Uruguay, o que en Brasil. Sí, hablabas y decías de virulencia. ¿Todo esto que es violento y virulento lo tapa o quiere tapar estas cosas que ha prometido y no cumplió? Claro, yo creo que es muy cierta la afirmación que vos haces o la pregunta, porque creo que él está muy nervioso por no haber podido cumplir algunas cosas. Él no termina de convencerse de que su rumbo, el rumbo tan enceguecido que él tiene en cuanto a un ajuste brutal para darle con un mazazo a la inflación, él cree que ese es el rumbo y no se da cuenta que se está metiendo en un círculo vicioso, en donde al ajustar la economía y querer vencer a la inflación tenés que hacer cada día más ajuste. Entonces es el ajuste interminable, ¿no? Como hay menos consumo, se pagan menos impuestos. Cayó la recaudación, el 13% interanual, según el último dato del INDEC. Entonces, si cae la recaudación y además bajás el impuesto país, vas a tener que recaudar por otro lado. Entonces vas a tener que subir impuestos o vas a tener que hacer más ajuste o vas a tener que, encontrar la manera de que el Estado gaste menos que antes para poder sostener la política del superávit fiscal o del déficit cero, ¿no? Y yo creo que está en esa trampa. Al estar en esa trampa, Milei se pone violento, se pone virulento y le empieza a echar la culpa a los periodistas ensobrados, corruptos. Éramos todos los que le hacíamos notas. Yo me cansé de hacerle notas para la radio a Milei. Ahora todos los trolls de Milei dicen ensobrado, corrupto, vos sos K. No, estoy criticando lo que yo veo. Y lo que yo veo es esto, no vamos por buen rumbo. Corrijan, y cuando corrijan y vayamos por buen rumbo, dejaremos de criticar. Ahora ya la mayoría del periodismo se ha dado cuenta de la farsa que encarnó Milei, farsa en cuanto a lo político y en cuanto a lo económico. Decía en lo político que era un outsider y terminó siendo un hombre que venía del masismo, venía del sciolismo, dejó a la gente de Massa, dejó a la gente de Scioli, dejó a Scioli, dejó a gente de Alberto Fernández, dejó a gente de Cristina Kirchner como la viceministra de Turismo, Janina Martínez,
por decirte un nombre, Sí. ¿no? Tenemos muchos. Mario Russo, ministro de Salud, era... Segundas y terceras líneas en cada segunda de ministerio Massa, también, segunda sí. de Malena Galmarini. Marco Lavagna puede ser un gran economista, si vos querés, pero era de Massa, era el economista jefe de Sergio Massa. Además lo puso Sergio Massa, donde está en el INDEC. Dejó a toda la aduana con gente del masismo, con gente de Mitchell, entonces, de Guillermo Mitchell. Entonces acá lo que se vivió en la Argentina fue una gran traición, una gran farsa. Es decir, Milei traiciona diciendo, yo vengo de afuera, los voy a barrer a todos estos políticos corruptos, pero en realidad no venía de afuera, venía de adentro. Fue el candidato que eligió el peronismo para dividir a Juntos por el Cambio, y con dividir a Juntos por el Cambio, Sergio Massa pensaba que podía ganar con el 40% en primera vuelta. Por 3 puntos le falló el cálculo. ¿Por qué? Porque Milei sacó 30 puntos, Patricia Bullrich sacó 25 puntos, 24, y Massa sacó 37. Si hubiera sacado 3 puntos más Massa, hoy Massa era presidente, hubiera sido exitoso el plan. Pero como no ocurrió eso, Milei ganó, digamos, salió segundo con 30 puntos en las generales y en el balotaje ganó con el voto de Bullrich. Entonces, la gran farsa es que en realidad Milei era un candidato puesto por el masismo, por el peronismo, por Alberto Fernández, en donde hubo grandes acuerdos, hubo mucha gente en las listas de Milei que eran del masismo, gente en Tigre, en Vicente López, en Florencio Varela, en Lanús, en todo el conurbano bonaerense y en el interior, en Bahía Blanca. Sergio Vargas, candidato a senador bonaerense de Bahía Blanca, por ejemplo, un hombre de Mitchell. Todos esos candidatos que puso el peronismo en las listas de La Libertad Avanza, hoy votan con el peronismo de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Y muchos de esos candidatos que están en la lista de diputados se pelean con Lilia Lemoyne, se pelean entre ellos en la Cámara de Diputados, y hay un bolonqui espectacular. ¿Por qué? Porque fueron listas armadas sobre la necesidad de armar una lista y de financiar a un candidato que era ficticio, que era un candidato para tratar de romper Juntos por el Cambio para que ganara el peronismo. Y bueno, le salió mal. ¿Y cómo estás viendo todas esas internas que está teniendo el gobierno? Bueno, se conoce ahora la interna entre Caputo y Francos, que terminó en la descompensación. Lo mismo sucede y repercute en la Cámara de Diputados. Nombraste a Lilia Lemoyne con los demás. Las internas que está teniendo dentro del gobierno. Yo creo que las internas obedecen, por un lado, a este fenómeno, que La Libertad Avanza es un grupo político armado sobre la base de la necesidad de construir rápido una alianza y compuesto por muchos retazos en distintos lugares del país. Muchos provenían del peronismo, otros sí del liberalismo, de un liberalismo rancio, otros del liberalismo conservador, otros nacionalistas, y gente a veces muy, digamos, marginal de la política, que no conseguían cargos en ningún partido mayoritario y por algún amigo encontraban justo la lista, ¿no? Encontraban una lista y eran terceros, cuartos de la lista, nunca imaginaron que iban a salir. Y a lo mejor imaginaron que después podían obtener algún cargo o algún beneficio, pero finalmente terminaron siendo concejales, legisladores provinciales, diputados nacionales, sin imaginárselo nunca. Entonces, por un lado, es una composición de gente muy novata, muy, digamos, sin experiencia política, de muy diversa procedencia. Y por otro lado está la falta de conducción política, que ese es un dato central. Milei no es un conductor político, él se ve a sí mismo como un economista, es un economista hiperortodoxo, descree de la política, abomina de la política, cree que la política que hay que exterminarla. Entonces él no hace política, delega la política en un Guillermo Francos. Y Guillermo Francos ha tenido una sobrecarga en sus espaldas que terminó con un golpe de estrés que lo dejó justamente internado en la clínica La Sagrada Familia en Belgrano, y bueno, con una prescripción médica de tomarse reposo y tomarse el trabajo con menos estrés. Ese es otro dato
de la política que tenemos que estar mirando. Santiago Caputo no es un conductor político, es un experto en marketing y además bastante maleducado, bastante grosero, bastante violento en sus formas, en su decir, en su manera de proceder. Y Karina Milei es la gran hermana, es la primera hermana, le digo yo. ¿Por qué? Porque no hay primera dama, salvo Yuyito González, entonces tiene que ser Karina Milei, la primera hermana. Y probablemente Karina Milei hoy está haciendo de secretaria general de presidencia, de operadora política, de jefa de gabinete, porque hace las reuniones que no puede hacer Guillermo Francos, junto con los segundos de Guillermo Francos, con José Rolandi, con Lisandro Catalán, con Omar de Marchi, que son los segundos de Rolandi. Entonces tiene que cumplir multifunción y además es la mujer de confianza de Milei. Entonces la que ordena en política es Karina Milei junto con Santiago Caputo y con los hermanos primos Menem. Yo digo hermanos primos porque son primos en realidad de sangre, pero son hermanos de la vida, ¿no? Como Lule Menem y Martín Menem. Eduardo Menem, que no es hijo de Eduardo padre, sino que es sobrino, y Martín Menem sí es hijo de Eduardo Menem. Entonces, los Menem más Caputo más Karina Milei tratan de hacer algo parecido a una conducción política, pero claro, con las premisas de Karina Milei, que son totalmente heterodoxas, digamos, y no tienen nada que ver con la lógica política. Creo que también está la mano de algunos empresarios por atrás que algunos consejos dan, y entonces por eso, de alguna manera, junto con Federico Sturzenegger y Luis Caputo, el ministro de Economía, de alguna manera la gestión se va llevando a duras penas, ¿no? Pero hay una falta total de conducción política y eso determina las internas. Santiago Caputo contra Sandra Petovelo, Santiago Caputo discute con Guillermo Francos, bueno, Karina Milei a veces le agarra una rabieta y echa a algún funcionario, lo mismo que Sandra Petovelo. Entonces es un gobierno raro, un gobierno excéntrico. Y esa rareza también implica, y hablábamos de política, ¿no? ¿Está en su peor momento la política argentina? Tanto oficialismo como oposición, peronismo. Yo creo que hemos llegado a un nivel de degradación importante en la política porque nada importa, cualquier dirigente se pasa de filas, digamos, en menos de lo que canta un gallo. Hoy el bloque radical dice votamos a favor del aumento de las jubilaciones, sí, y mañana se te abren 5, 6, 7 radicales y votan en contra. Estamos en una situación de una crisis, te diría, de valores. Hay una crisis de valores en la política que para mí es notable y yo creo que la solución es con más valores, es reivindicando y señalando esta falta de valores, ¿no? Creo que eso es lo que pasa en la política. Es el peor momento de la política, por lo menos en los últimos 30 años que yo he cubierto como periodista, sin hablar de las épocas negras de los 70, que eso fue una noche oscura, espantosa. Yo hablo de la democracia. Sin duda estamos en el peor momento del retorno de la democracia, ¿no? Por todo esto que pasa, hoy no sabemos dónde están los partidos políticos, quiénes son, se venden los partidos políticos. Los partidos políticos son pymes. Hay un partido que se llama UNITE, otro que se llama de otra manera. Entonces, si yo quiero ser candidato, tengo que tener, no sé, 1 millón, 2 millones, 4 millones, 10 millones de pesos para comprar el partido y ser candidato y después hay un intercambio de favores con la plata de las boletas. Todo eso es degradación política porque no se discuten valores, principios, políticas. No hay discusión política en la Argentina. Solamente hay discusión entre grietas de si hay que ser ultraortodoxo o anarcocapitalista o populista a ultranza. El populista a ultranza te dice todo el Estado en favor de la producción hay que gastar, gastar y gastar y terminas en inflación y terminas destruyendo a las empresas y a los trabajadores, y el anarcocapitalista te dice el Estado tiene que desaparecer, tiene que destruirse, y entonces terminas también sin empresas porque al no haber Estado y al recortar todo, se te corta el consumo, se te corta el chorro, se te corta la rueda de la economía y te cierran 10.000 pymes, tenés 136.000 despidos en el sector privado, tenés 80.000 despidos en el sector público y entonces
nadie sabe para dónde ir. Creo que lo que hace falta hoy en la Argentina es una visión de economía social solidaria de mercado. Es decir, una visión de recuperar los valores esenciales de la Argentina para defender a la clase media, a las pymes, que paguen impuestos todos los empresarios de manera pareja y que las pymes puedan tener incentivos con ese ingreso adicional que pueda llegar a tener el Estado, que hoy hay muchas exenciones impositivas y hay que eliminarlas. Entonces el Estado puede recaudar más y derivar esos recursos para incentivos a las pymes para que puedan contratar, generar trabajo, generar proyectos, mano de obra y un gran plan de capacitación en valores y en oficios para los oficios que se van a demandar en el futuro. Esto es lo que hace falta en la Argentina y no más ajuste, más pelea, más grieta, sino trabajar, generar incentivos a las pymes, poner todos los recursos del Estado, los pocos o los muchos recursos que hay en la clase media, en las pymes, en la educación y en la capacitación laboral y en la promoción para la producción, ¿no? Yo creo que la Argentina puede producir en pocos años salir adelante. Nombraste solidaridad y valores, pero hay un discurso libertario que es el sálvese quien pueda. ¿Cómo se hace para contrarrestar eso? Por eso es que no hay valores. Por el lado de los libertarios anarcocapitalistas, el valor es sálvese quien pueda. Hay que eliminar a una clase política o a un sector para que sobreviva otro y eso no es un valor, eso es discriminación, eso es división, eso es grieta, eso es pelea eterna, porque por ese lado nunca se va a poder integrar la Argentina. El valor es la integración, sí. Es decir, el valor no es el sálvese que pueda, es la integración, generar las políticas para que haya integración nacional. ¿Qué quiere decir la integración? Que los educadores formen en oficios, que las empresas determinen, por ejemplo, cuáles son los oficios que van a necesitar en los próximos 30 años y entonces haya una integración entre las empresas que dicen que van a necesitar determinadas competencias y el sector educativo que ofrece esas competencias, el sector laboral, es decir, toda la masa laboral, 20 millones de personas tendrían que trabajar en la Argentina, educándose en ese sector de la educación formal y no formal, pero orientada a esa demanda que va a tener la Argentina. Si no hacemos una integración en la Argentina, por supuesto hay muchas cosas más para decir, ¿no? Pero sería muy largo. Pero si no hacemos una integración verdadera, no hay modelo económico que nos salve. Porque del otro lado es el populismo. El populismo es la desintegración por el lado del ataque a los ricos, supuestamente, para darle a los pobres. Y terminamos empobreciendo a los ricos y hundiendo del todo a los pobres, con la inflación, con más pobreza, porque Milei recibió un país con 39% de pobres, pero ahora lo tenemos en 52% de pobres. O ponele 44% de pobres estaba cuando entró Milei, hoy 52%. Entonces, ni Cristina resolvió el problema de la pobreza, ni lo está resolviendo Milei. Y por este lugar, por donde está yendo, con más grieta, con más disgregación, más violencia, más desintegración entre los sectores, hoy no hay ninguna pyme que diga, mira, yo tengo un proyecto porque tengo incentivos claros para poder trabajar, porque voy a tener tal consumo, tal mercado, y voy a poder fabricar esto y me va a ir bien. Y entonces no hay inversión, no hay trabajo, por lo tanto no hay producción, no hay consumo, y la economía se va cayendo de a poco. Nombraste la actuación de los diputados radicales. ¿Te sorprende o ya nada sorprende en política? No, esto de que presentan un proyecto a favor de la movilidad jubilatoria y ahora están diciendo que van a vetar lo mismo que votaron a favor. Exacto. La traición es una política de Estado en la Argentina. Han traicionado a los peronistas, han traicionado a los kirchneristas, han traicionado los macristas, han traicionado después los peronistas nuevamente y después ahora Milei y ahora los opositores a Milei. Cada gobierno ha subido al poder con un discurso que después lo ha pisoteado y ha ido en contra de quienes lo votaron, ¿no? Entonces, no me sorprende para nada, es un rasgo más de la falta de valores que hay en la Argentina.
podrás decirme, no, pero eso tiene una lógica, a lo mejor eran diputados que respondían a un gobernador y el gobernador estaba apretado con la plata y la billetera y el látigo y la billetera. Sí, pero esa era la misma lógica que el kirchnerismo, que habían venido A distribuir la riqueza. a destruir, ¿no? Es decir, que el kirchnerismo era malo porque distribuía, como decís, distribuía entre los gobernadores látigo o billetera, billetera o látigo, ¿no? Y ahora está haciendo lo mismo Milei. Entonces, ¿cuál era el modelo que venían a sustituir? ¿Dónde está el modelo virtuoso que este modelo libertario, supuestamente no corrupto, que por otro lado ya se están empezando a ver causas de corrupción, ¿no? Vos investigaste ni más ni menos que otra vez el contrato en Casa Rosada de las Medialunas. Bueno, el otro día salió, no, yo no lo investigué, pero salió en un portal que la Casa Rosada gasta 16 millones de pesos mensuales en medialunas y en pan. Hace poco salió también que, que un laboratorio cercano a Martín Menem había ganado una licitación en la Administración Nacional de Discapacidad por muchísimo dinero. Ahora salió el pedido de coimas en yacimientos carboníferos de Río Turbio. Entonces ya empieza a haber tufillo a que también hay corrupción. Entonces una de las pocas cosas que supuestamente el gobierno de Milei traía de bueno, que era la transparencia, digamos, el no uso del Estado para el beneficio propio, resulta que ahora ese Estado maldito, al que hay que destruir, al que hay que bajar el gasto y demás, resulta que también es corrupto y lo usan para enriquecerse ellos. No digo Milei, digo algunos funcionarios que están apareciendo en denuncias de corrupción, ¿no? Después también tenemos la cantidad de asesores. Resulta que era un gobierno que venía a destruir el Estado, venía a reducir el gasto público, y tenés a Germán Abdala, que dice: yo tengo más de 15 senadores para hacer territorio en San Luis porque quiero ser gobernador de mi provincia. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta historia? Si venía Milei a destruir el Estado, a bajar el gasto público, a bajar los asesores, a todos esos ratas inmundas, corruptas y la casta política. Y a la casta política y a la ¿cómo se llama? Y a los parásitos que viven del Estado. Entonces, más de 15 asesores para ser candidato a gobernador, ¿no es vivir del Estado? ¿No es hacer política con el Estado? Eso sí, entonces gastan por ese lado y no bajan ese gasto, pero sí le bajan los salarios y los saberes a los jubilados, le bajan los salarios a los trabajadores, le bajan la obra pública a los empresarios pymes que tienen que trabajar con la obra pública, no le pagan las obras ya hechas a las pymes, no pagan trabajos hechos. Eso se llama deuda flotante. Una cosa es bajar el gasto y otra cosa es endeudarte. Yo te debo a vos, entonces te firmo un pagaré que te voy a dar, pero nunca te pago. Eso no estoy ahorrando gasto, lo que estoy haciendo es un pagadiós. Bueno, esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, por un lado, hacen un pagadiós con los sectores, con la sociedad, con los sectores privados, con el sector privado, con la clase media, con los jubilados, y por otro lado, siguen gastando en asesores para hacer campaña y ser gobernador. Bien, te pregunto del otro lado ahora. ¿La oposición y el peronismo en particular está también pasando su peor momento de representatividad? Mirá, yo creo que el peronismo está a la deriva, muy a la deriva. Todavía no se sabe bien quién va a liderar el peronismo. No hay un líder del peronismo. El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quiere ser presidente del PJ. Hay algunos que quieren impulsar a Cristina Kirchner para que sea ella la presidenta del PJ. Cristina Kirchner está enfrentada con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero finalmente Axel Kicillof es un hijo putativo de Cristina Kirchner y sea como sea, en algún momento eso se va a amalgamar. Y si hoy hubiera que elegir un candidato a presidente del peronismo, me parece que sería Axel Kicillof, sí. No hay otro. No porque sea bueno, sino porque no hay otro. Posiblemente con una fórmula con Ricardo Quintela, porque están bastante juntos, van a actos, uno va al acto en la provincia del otro, es decir, viajan a las provincias mutuamente. Entonces yo creo que el peronismo está agazapado, viendo, digamos, cómo mueve Milei, para dónde va la economía, para dónde va la sociedad, cómo evolucionan las encuestas. Y creo que en el momento menos pensado, cuando haya un clima social adverso
Esto lo he escuchado de muchos peronistas. Y bueno, muchos van a tratar de capitalizar ese clima social adverso. ¿De qué manera? No lo sé, nadie lo sabe, pero eso se va haciendo camino al andar, ¿viste? Los peronistas van fabricando y construyendo los escenarios a medida que van pasando las cosas. Entonces, yo no descarto que si el clima social se sigue deteriorando, pueda haber algún tipo de estallido social, que lo puede fogonear algún intendente, algún sindicalista, algún piquetero. Puede ocurrir, no es descabellado, no digo que vaya a ocurrir, pero no es descabellado. Si vos a una clase media empobrecida y a un sector al que le están dando los planes sociales, le han aumentado la UH, le ha aumentado el plan de asistencia y demás, pero con una inflación y con una pobreza que ya llega al 50%, si no le das una perspectiva, un futuro, en algún momento puede venir un peronista, cuando te caiga la imagen positiva, y le está cayendo a Milei, en algún momento puede venir a un peronista de esos que nunca faltan a tratar de capitalizar esa situación, ¿no? Entonces habrá que ver qué pasa, ¿no? Y además todo va a depender del grado de capacidad y de cintura política que tenga Javier Milei para transitar de aquí al 2025 y ver si puede ganar las elecciones de medio término. Pero el peronismo hoy lo veo desmembrado, pero como siempre ha sido, no muy diferente, y esperando el momento para que se deteriore el gobierno de turno y ver cómo hacen para capitalizar eso, ya sea o en las elecciones de medio término o en las elecciones presidenciales en el futuro, o exigiendo, extorsionando con determinadas cosas, como por ejemplo pasó con el nombramiento de Ariel Lijo, ¿no? Ariel Lijo iba a ser nombrado con un acuerdo con el peronismo, ahora el peronismo dice que no lo va a votar, hay un limbo, todavía no se sabe qué va a pasar con eso, seguramente eso va a terminar en una negociación. El peronismo sabe que en algún momento te van a tener que necesitar y van a tener que venir al pie, ¿no? Juegan con eso. Por último, ¿cómo estás viendo el periodismo también en esta época? Con preocupación. Veo que también vos estás muy activo en redes sociales y te peleas con muchos libertarios también en sí, Twitter, ¿no? La intención mía no es pelearme, la intención es decir cosas, decir lo que yo pienso que es la verdad, como siempre lo dije. Y en el año 2003, 2004, cuando recién arrancaba Twitter, me peleaba cuando decía las cosas. No, un poquito más. Después Twitter empezó 2009 por ahí, por lo menos acá en Argentina. En el 2003-2004 en realidad yo tenía un tiroteo bastante intenso con Néstor Kirchner. Claro. Pero directo, muy directo, porque la verdad que pasé malos momentos porque hubo fuertes presiones en aquel momento de Néstor Kirchner, con lo cual de presiones yo ya estoy totalmente curado de espanto, no me asusta ninguna, me han asaltado 2 veces mi casa, en fin. El periodismo es así, cuando uno dice las cosas evidentemente pone nerviosos a otros. Hoy los que se ponen nerviosos son los libertarios, porque cuando decís lo que para uno es la verdad, y además yo vengo diciendo que Milei es una farsa por este tema de su surgimiento a raíz del peronismo y por este incumplimiento de las promesas que trajo en campaña, y claro, al principio mucha gente, incluso gente que antes me valoraba, me empezó a decir, estás desconocido, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Mariano? Bueno, hoy mucha de esa gente dice, Mariano, tenías razón, la verdad que era así. Bueno, entonces, con los libertarios, simplemente yo les digo la verdad, esto es así, así y así. Están yendo por este lado y por este lado. Si vos no te gusta, bueno, lo lamento, pero esto es así. Y respecto al periodismo, veo que el periodismo hoy está muy militarizado, no porque esté en manos de los militares, sino porque está muy militante, sí. ¿No? Lamentablemente, ¿no? Los grandes medios o están muy a favor de Milei o están en contra de Milei. Ahora, gracias a Dios, creo que La Nación y Clarín están en una postura más independiente, ¿no? Pero al principio del gobierno de Milei tenían, digamos, y los grandes portales también, un favoritismo muy exacerbado y muy notorio a favor del gobierno de Milei, sin observar
las incongruencias que tenía Milei, hoy sí las observan. Hoy hay más independencia. Creo que los canales de televisión sufren más la dependencia política. Me parece que los grandes canales todavía siguen sufriendo su dependencia político-económica, por decirlo de alguna manera. Entonces hay canales de noticias que son muy kirchneristas y canales de noticias que son muy, si se quiere, conservadores o libertarios. Pero poco a poco creo que estos últimos están encontrando la manera de confluir hacia una independencia. Y también tengo la sensación de que los canales kirchneristas también están empezando a hacer una revisión y están tratando de buscar el equilibrio. Consultar a más voces, consultar a periodistas o poner en los paneles periodistas de diversas extracciones. Entonces yo creo que es un momento duro del periodismo porque el sector privado ha disminuido mucho la compra de pauta publicitaria. Los diarios en papel ya prácticamente no se venden, ya no existen. Lo único que existen son los diarios digitales. En los medios digitales siempre la pauta ha sido menor, con lo cual las ganancias y los ingresos de los medios se ha resentido. Y eso hizo que dependieran mucho de sus canales de televisión, y entonces los canales de televisión buscan más la pauta en el sector público, en cualquier gobierno del sector público, que en el sector privado, porque el sector privado está resentido por la recesión y por la crisis económica. Entonces eso genera una politización de los medios. Espero que salgamos rápido de ese lugar. Y además Internet le ha generado también a los medios una multiplicidad de competencias muy fuerte. Entonces hoy los ingresos de los medios están muy diversificados y eso genera una pelea muy fuerte entre los medios para poder obtener ingresos y por lo tanto, lamentablemente, los medios están pagando bajos sueldos a los periodistas y los periodistas tienen que trabajar en muchos medios diferentes para poder sobrevivir. Esto es algo que pocos periodistas dicen públicamente, pero esto es lo que está pasando, ¿no? Gracias, Mariano, por tu tiempo y predisposición. No, gracias a vos.